Queridos amigos, bienvenidos a este programa y ya nos estamos conectando directamente desde Europa, desde España, con José Antonio Caravaca. Él es autor de diversas publicaciones, de un blog muy interesante, que bueno, acá tengo la dirección, que es caravaca.blogspot.com, y que tiene artículos muy interesantes con respecto a la coyuntura que estamos viviendo, y además es autor de una gran cantidad de una obra muy grande con respecto al fenómeno ovni, a la investigación, algunos, ¿no?, que podemos mencionar, por ejemplo, sobre los ovnis, ¿no?, las operaciones secretas de la CIA, ovnis, las 50 mejores evidencias, y cómo no, el libro de Distorsión, una teoría explicativa, de Editorial Guante Blanco, junto con otro libro que también salió, Encuentros cercanos con ovnis, una arquitectura psíquica desconocida. Y bueno, hace poco ha publicado un libro que se llama Ica, la increíble historia de un pasado que nunca existió, también con Guante Blanco, ¿no? Es la estrella ya de la Editorial Guante Blanco. Pero vamos a hablar antes de eso, antes que pasemos a ese libro, porque vamos a comentarlo, vamos a hablar sobre la desclasificación del Pentágono, que le ha dado puntual seguimiento, pues, tanto en sus redes sociales como en este blog que les comenté, y ya está aquí y lo están viendo. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido y gracias por atendernos, como siempre. Encantado, Rafael, de estar aquí otra vez en tu programa y, como siempre, muy a gusto en tu compañía y la de todos tus oyentes. Está orientado un poco más al público peruano, nos ve mucho de México y bueno, de Latinoamérica, y seguimos tu trabajo, todo el mundo sigue tu trabajo, últimamente se te está mencionando muchísimo más, y creo que es importante conocer tu opinión sobre lo que está pasando con este tema del Pentágono, y no sé si quisieras hacernos a lo mejor una breve introducción de cómo se va dando este hecho, o cuando para ti también causa interés y dices voy a darle seguimiento a lo que está ocurriendo. Bueno, aquí partimos de la base, Rafael. Tú conoces muy bien lo que es la idiosincrasia de la ufología en Estados Unidos, y veníamos de una serie de años, de décadas, donde el fenómeno ovni a nivel mediático, y me refiero a los medios de comunicación generalistas, lo de toda la vida, no los que se ocupan específicamente de informar de estas temáticas, pues habían olvidado por completo todo lo concerniente al tema de los ovnis. A nivel gubernamental pasaba un tanto de lo mismo. Teníamos que remontarnos hasta prácticamente finales de la década de los 60 del siglo pasado para ver un movimiento de unas características similares a las que estamos encontrando en la actualidad, con el pequeño episodio que ocurrió en la década de los 90 con esa desclasificación. Durante un breve espacio de tiempo, otra vez los medios de comunicación pues se ocuparon un poco de esta cuestión, pero claro, veníamos de una larga travesía por el desierto a nivel informativo, y claro, nos encontramos que en el 2017, sin esperarlo, que es lo más destacado de este asunto, ningún ufólogo en Norteamérica, ni siquiera los que estaban situados o que tenían relación con ciertas esferas de los despachos de Washington y que tenían una información así de alto nivel, pues presagiaban que se iban a dar una serie de informaciones, de noticias, que el propio Pentágono, y aquí entramos en un escenario completamente inédito, iba a autentificar, a ratificar todas esas noticias que se estaban filtrando a los medios de comunicación a través de unas filmaciones tomadas desde un avión de combate, las famosas filmaciones del Tic Tac, que ya son muy célebres a nivel de público, y que de nuevo trajeron el foco mediático de la prensa normal, entre comillas, del New York Times, de la CNN. Dio la vuelta prácticamente a todo el mundo porque, insisto, aparte de la filtración de toda esta documentación en fotografías, filmaciones y diversos expedientes, es que estaba la confirmación del Pentágono diciendo que todo esto era cierto, y que además otro aspecto que sorprendió a propios y extraños es que autoridades de la Marina, del propio Departamento de Defensa, no solamente dijeran que estas informaciones eran ciertas, sino que el fenómeno ovni, aunque
se referían a él como UAP, como fenómeno aéreo no identificado, un eufemismo para no decir públicamente la palabra ovni, pero claro, ellos también decían que era una amenaza para la seguridad nacional, que era un asunto muy serio, y claro, esto nos ponía en un escenario que, como digo, ningún ufólogo, ni el más optimista, pues pensaba que a estas alturas de la película, cuando se pensaba que en ningún momento las autoridades iban a volver a traer a la mesa de debate este asunto, con el cual tú lo conoces también bastante bien, Rafael, pues tanto el Departamento de Defensa, el Pentágono, la CIA, pues siempre se han sentido muy incómodos el tener que dar cualquier tipo de explicación o de información, y mucho menos una respuesta detallada de lo que se estaba haciendo detrás de los despachos. Pero claro, ahora mismo estamos, como digo, en una situación que promete dar todavía bastantes sorpresas. Sí, y justo tú comentabas bastante, tenías una opinión bastante peculiar sobre la Academia de las Estrellas, ¿no? Y Tom DeLonge y también obviamente sus asesores. ¿Cuál crees, consideras que ha sido el papel que ellos han cumplido? Y sobre Lue Elizondo, después de esa gira sudamericana que estuvo hasta aquí en Perú. En Perú. Como una rockstar. Sí, claro. Estuvo antes de la pandemia justo y se llevó alguna información interesante, ¿no? Que no. Por ahí se filtró algo de Perú. Imagino que se lleva una cantidad interesante de información para luego salirse otra vez o salirse, mejor dicho, por primera vez de la Academia de las Estrellas. Entonces, ¿a qué están jugando ellos? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Fíjate, Rafael, que en 2017, con estas filtraciones de información al más alto nivel, se producen dos acontecimientos que hay que tener en cuenta. Antes de que el New York Times publicara ese famoso artículo que ha dado la vuelta al mundo con la filmación del Tic Tac, poco tiempo antes se inauguró con gran pompa y platillo la Academia de las Estrellas, una organización pretendidamente ufológica, aunque nunca se aclaró exactamente qué es lo que iban a llevar a cabo. Y en esta organización, que estaba dirigida por Tom DeLonge, el ex cantante de la banda de rock Blink-182, un artista reconvertido en ufólogo, pues prometía a todas las personas, a los socios que colaborasen económicamente con esta especie de fundación, entre comillas, para la investigación del fenómeno OVNI, que iban a dar resultados al más alto nivel. Decían que tenían entre su comité de estudiosos y colaboradores científicos, gente de inteligencia, políticos, militares, y que al contrario de otro tipo de organizaciones dedicadas al tema OVNI, pues ellos iban a intentar ofrecer, revelar, filtrar, como digo, información procedente de los archivos del gobierno norteamericano, para de una vez por todas esclarecer qué hay detrás de este tipo de manifestaciones. Y entre uno de esos integrantes de la Academia de las Estrellas estaba precisamente al que mencionabas, Rafael, Lue Elizondo, que era el último director del programa que hubo en el Pentágono encargado de investigar el tema OVNI, el famoso ATIP, el programa avanzado para la identificación de amenazas aeroespaciales, que se empezó a conocer en este artículo para que veamos que está todo unido en el famosísimo reporte que salió en el New York Times. Se informaba que había un programa secreto con una financiación muy opaca de 22 millones de dólares que se estaba dedicando al estudio y análisis del fenómeno OVNI, que lo hacía desde el 2008 hasta el 2012, y que el último encargado de este proyecto, de este comité, era Lue Elizondo, y que ahora, en el 2017, viendo que el gobierno no se tomaba suficientemente en serio
esta materia, pues había decidido abandonar su puesto, dimitir y pasarse a una organización privada como la de Tom DeLonge. Pero ya por lo pronto estamos viendo una serie de movimientos un tanto curiosos, extraños, que una persona como Tom DeLonge haga un grupo de ufología con inversores que iban a poner y pusieron mucha pasta para, decían, poder financiar toda esta enorme organización, que estuviera un personaje como Lou Elizondo, un agente de inteligencia del Departamento de Defensa, que constantemente en sus intervenciones daba a entender que no podía ir mucho más allá de ciertos temas porque incumpliría unas cláusulas de confidencialidad que había firmado por su anterior trabajo en el Departamento de Defensa, pero que no solamente lo llevaba a cabo esta autocensura de cara a los medios de comunicación, sino que a Tom DeLonge o a la gente con la que ahora participaba, pues no le podía hacer partícipe de cierto tipo de información. Y claro, aunque la ufología norteamericana ha abrazado como a un nuevo Mesías que ha llegado para anunciar el fin del secretismo gubernamental que lleva imperando en Washington desde 1947 hasta el presente, pues fuera de lo que es el círculo ufológico norteamericano, que es muy dado a este tipo de... Utilizabas antes fuera de micro una palabra que me encanta, que es el circo. Los americanos son mucho de circo, como los romanos, como decían, de los grandes imperios. Y claro, tanto en Perú, en México, en España, en otros lugares de Sudamérica y de Europa, pues lo miramos con más recelo y más bien parece que Lou Elizondo ha utilizado una especie de caballo de Troya, en este caso la Academia de las Estrellas, un sitio aparentemente inocuo, que no tiene ningún tipo de vinculación directa con el Departamento de Defensa, ni con el Pentágono, ni con los servicios secretos, para, digamos, introducir a Lou Elizondo en la comunidad ufológica, darle un nombre, darle un sitio, darle un atril en el cual dar una serie de argumentarios que llegue a todos los aficionados e investigadores del tema, pero claro, su discurso ha ido cambiando con el paso de los meses, de los años, y en un principio él se mostraba muy cauto y pensaba que el fenómeno ovni era una amenaza para la seguridad nacional desde el más puro enfoque del Departamento de Defensa, de verlo como algo que probablemente fuera provocado por algún tipo de avance tecnológico de una potencia extranjera como Rusia o China, que habían podido desarrollar algún tipo de tecnología de vehículos aéreos no tripulados, de drones que estarían ejerciendo tareas de espionaje sobre bases nucleares, sobre instalaciones militares, sobre buques y portaaviones de la Marina estadounidense. Pero como digo, con los meses su discurso, que nunca ha sido ni claro, ni diáfano, ni contundente en muchos aspectos, como digo, ha sufrido esa pequeña metamorfosis, y en sus últimas intervenciones en público, pues ha sorprendido también al decir que piensa que probablemente el fenómeno ovni tenga un origen dimensional. Y claro, viniendo de donde venimos, donde ha pasado de hablar de una amenaza, de que, fíjate, Rafael, él decía que si se comprobase que este tipo de avistamientos, que según la propia Marina estadounidense, según el Departamento de Defensa, los avistamientos ovni han aumentado de forma considerable en los últimos años, fueran producto de una tecnología terrestre, pero que ha estado jugando, entre comillas, con
el ejército de los Estados Unidos, pues sería probablemente el mayor fallo de inteligencia de los Estados Unidos en toda su historia, porque no ha sabido ni detectar, ni calibrar, ni identificar cómo una potencia, un país extranjero, y señalan concretamente a China, pues haya podido manufacturar una serie de aeronaves no tripuladas que han podido confundir a la aviación norteamericana y hacerle hecho pensar en otras cuestiones que quizás han desviado un poco el verdadero objetivo de todos estos sucesos. Como dato, para concluir en este punto, decirte que en el 2019, a principio, el Departamento de Defensa, a través de su oficina de la Marina, actualizó todos sus protocolos para que cualquier miembro de su ejército pudiera informar por cauces directamente a los mandos sobre cualquier tipo de avistamiento aéreo no identificado, porque temían que hubiera una especie de punto ciego por el cual tanto pilotos como personal de seguridad de bases nucleares o de instalaciones militares pues no informasen de ciertos avistamientos por temor al ridículo. Exacto, y sí. Con toda esta campaña mediática que se ha efectuado sobre los ovnis del Pentágono, con el respaldo del Departamento de Defensa, ha hecho que ya muchos militares pues se quiten ese estigma de encima que tiene muchas veces todo lo que tiene relación o orbita alrededor del tema ovni, y ellos pensaban que la inteligencia de este país extranjero estaba utilizando esta argucia. Incluso decían algunos analistas que han hecho algunas aproximaciones a esta serie de acontecimientos, pues dicen que han podido disfrazar los drones y las aeronaves con luces de colores y con ciertos aspectos desconcertantes para que causaran confusión en el personal que los observara y pensasen que se trataban de esos platillos volantes, de esos ovnis de los que se informan desde hace décadas, y que no informasen por los cauces reglamentarios a sus oficiales, a la cadena de mando. Y claro, y la CIA, los servicios de inteligencia, pensaban que esto era prácticamente un coladero para que se estuvieran produciendo una serie de sobrevuelos ilegales por parte de naves de otras potencias sobre territorio estadounidense, y que ellos no tenían esa información, porque tú sabes que la inteligencia, su piedra angular es la información, el poder barajar. Contra más información que analizar y estudiar, tienen más datos para llegar a conclusiones, y ellos pensaban que de alguna manera el gran estigma social, mediático que hay sobre el fenómeno ovni en general ha hecho que durante un tiempo, en los últimos años, pues esa pequeña laguna, ese pequeño corte de información que ha habido en la cadena de información desde la persona que observa ese fenómeno o esa aeronave hasta que llega a la mesa de despacho de los analistas de los servicios de inteligencia, pues ha permitido que ciertos países hayan podido lograr cierto avance. Pero como digo, esta es una de las teorías que se están barajando para intentar comprender, entender por qué, como yo decía en una de mis entradas, el Pentágono ha resucitado el tema ovni ahora, y como se suele decir, sin venir a qué. Hablaste de este temor, ¿no? Es que has hecho un resumen excelente de todos tus artículos, ¿no? Que son bastante largos algunos más cortos por evidentemente lo que es actual, y otros donde te has podido hacer un mayor análisis, ¿no? Bueno, por ejemplo, se supo de la existencia también de algunas reuniones de Tom DeLonge con gente del mismo, ni siquiera del Pentágono, creo que era del mismo aparato militar, de desarrollo militar de Estados Unidos,
que tienen hasta cierto, incluso no sé si más poder o incluso los mismos congresistas o hasta el presidente, bueno, no sé si el presidente, pero hay gente que no conoce de la existencia de algunos cierto tipo de tratos y contratos en lo que están haciendo lo que es el desarrollo militar, y Tom DeLonge logró hablar con algunas cabezas, proponer esto de su serie, lo de su academia, y se le facilitó gente, ¿no? Por eso hemos visto que trabaja con gente pues bastante capacitada, que sabe mucho del tema y que tiene un discurso, ¿no? Donde tienen un discurso de hacer llegar esta información a la opinión pública, ¿no? Ahora, en el marco de esto, también tú dirías que estamos viviendo una especie de guerra fría con respecto al tema OVNI, porque tú has dicho ahorita que algunos de estos ovnis, según los reportes, están activando y desactivando a los misiles, ¿no? Entonces vemos que el tema pasó de ser tocado por, no sé, gente muy, muy respetable, como puede ser Juanjo Benítez, o por algunos ufólogos aquí en Perú, por decir algún compañero, por el doctor Anthony Choi, o algún amigo. Esto ha pasado a ser un tema de discusión ya de altas esferas militares del Pentágono. O sea, vemos que el tema se militarizó. Antes lo hablábamos mucho los civiles y ahora se militarizó bastante. Claro, pero si te fijas, toda la información que se ha desclasificado o que se ha filtrado a los medios de comunicación, que ha llegado a los investigadores para que podamos valorarla, no es lo suficientemente contundente para afianzar la idea de que estamos ante algo realmente desconocido, aunque por un lado se nos apunta que este tipo de aeronaves, de objetos, realizan maniobras y se desplazan a unas velocidades inalcanzables para nuestra aeronáutica. Por otro lado, también se nos informa de que estas potencias podrían tener mecanismos y software de guerra electrónica que sería capaz de hacer que los radares más sofisticados que utiliza tanto la USAF como la Marina sufrieran errores a la hora de interpretar lo que están detectando, que serían incluso ecos falsos que realizan todo tipo de movimientos para confundir precisamente al enemigo. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que toda la información que se está conociendo desde 2017, tanto como digo a través de fotografías, algunas de ellas aparecen globos, las filmaciones, los documentos, no tienen una contundencia visual que nos lleve a pensar que estamos ante algo plenamente desconocido. Y claro, todo está originando interminables debates, porque cuando se conoce que son auténticos, que no se trata de un trucaje que ha realizado uno en su casa, que es un documento que no se conoce bien la procedencia. No, el Pentágono te está diciendo que eso ha salido de sus archivos, pero por otro lado, las discusiones se debaten entre cuánto realmente es anómalo, extraño, extraordinario, sobrenatural, si se me permite el término, de lo que se nos ha dado. No hay una nave que se vea claramente ni con ventanillas, ni con antenas, ni con tipos asomados en la ventana saludando con la mano, que realmente en el momento que tengamos, por un lado, el sello garantizando que eso es cierto, pues claro, impediría ya cualquier tipo de debate. Pero como digo, parece que incluso cuando las cosas se filtran de manera accidental, pues nunca parece que los servicios de inteligencia pierden totalmente el control de lo que se va viendo como con cuentagotas hacia la opinión pública. Por eso creo que todo parece que está plenamente orquestado, escenificado para llevar al objetivo final que tiene que tener, por razones obvias, pues todos estos últimos movimientos que ha realizado el Pentágono. Y claro, por eso hablabas tú de la Guerra Fría. Obviamente, solamente pueden barajarse dos opciones: o culpabilizar a una nación de estar detrás de estos avistamientos, o tendrán que abrirse a otro tipo de posibilidades como a las que apuntaba
Lu Elizondo. Hablemos de extraterrestres, de seres de otras dimensiones o de fenómenos totalmente desconocidos para nuestra ciencia, pero conociendo lo que mueve lo armamentístico allá en Estados Unidos y lo conspiranoico y lo enrevesados que son para ciertas cosas, pues no me extrañaría que, aunque para el que nos esté viendo y escuchando pues le pueda parecer una manera un tanto extraña de buscar abrir el cofre de los presupuestos del gobierno estadounidense, pues esto sea una forma, un acicate para que tanto la opinión pública, los políticos, los militares que están participando, como tú decías, Rafael, en este nuevo debate que se ha planteado, pues exijan que se tenga que invertir mayores recursos económicos, porque siempre el dinero es lo que suele estar detrás de cualquier movida de este tipo, para que los Estados Unidos, es el discurso, el argumentario que están trasladando, como que la ciencia militar, no la ciencia que nos va a ayudar a niveles sociales ni nada, sino que a nivel militar, de la hegemonía que no quieren perder bajo ningún concepto, que ya está prácticamente en el lado chino, pues hacer que tanto en la sociedad, en lo mediático, en los medios de comunicación, que son importantes siempre porque saben que pueden dirigir de una manera u otra la propia opinión de toda una nación, pues estén de acuerdo en esta nueva inyección de dinero, porque tienen que averiguar, tienen esa urgencia por comprobar qué hay detrás del fenómeno, y teniendo en cuenta que todo esto que se ha originado desde el 2017 ha llevado a que en el plazo de 6 meses, que empezó en enero del 2021, del presente año, pues se haya creado un nuevo grupo que tiene la misión, la obligación, podríamos también decir, de presentar ante el Congreso de los Estados Unidos un completo informe sobre todo este asunto, porque como estamos diciendo, a nivel político, a nivel social, mediático, esto ha sido un completo escándalo, y claro, y se están pidiendo respuestas, pero no para que se muestren más filmaciones, ni expedientes, ni documentos. Lo que se está demandando por parte de la propia clase política son respuestas concretas para determinar el origen, la etiqueta de estos fenómenos. Y tenemos que tener cuidado porque representaría una amenaza proveniente de Dios sabe dónde, o si realmente hay algún país que está desafiando a la que se considera la nación más poderosa de la Tierra. Claro, y tú lo decías en un artículo que publicaste, había como que 3 opciones, ¿no? No 3 opciones, sino 3 ideas dabas, ¿no? Una, que si son los UAPs aeronaves terrestres, si se trata del mismo fenómeno que se investiga desde 1947, eso tampoco hay que perder, ¿no?, de vista. Claro. Y también si existen evidencias de los UAP, lo que tanto se está comentando, que han recuperado objetos. Y también me pareció muy curioso lo que comentabas, que pedías prácticamente con pancartas, o que vamos a salir a pedir con pancartas en la calle, que queremos menos drones y más humanoides, ¿no? Porque estamos perdiendo un poco de vista. Esto se está, como te vuelvo a decir, ¿no?, militarizando. Hay ya movidas muy fuertes que dicen que esto podría ser de los chinos. Entonces ya como que el tema extraterrestre en sí se está desdibujando, y más están llevando a la cancha hacia un tema claro de seguridad militar y esto, pero nos hemos olvidado pues de los tripulantes, ¿no? ¿Dónde están esos tripulantes, José Antonio? Claro, ¿dónde están esos humanoides? Porque sí. Una de las cosas que está sorprendiendo es que incluso en algunos medios de comunicación se piensa que el Departamento de Defensa está investigando el fenómeno OVNI desde hace 10 años. Y claro, el Pentágono desde 1947 hasta la fecha ha organizado varias comisiones de estudio y tiene archivado decenas de miles
de informes de un fenómeno ovni que, como tú bien apuntabas, pues no tiene mucha semejanza, aunque evidentemente tiene sus puntos de unión, pero no tiene esa profundidad como lo que se registraba hace varias décadas, y parece que han delimitado este tipo de fenómenos a avistamientos lejanos, los que se ven como digo, a cierta distancia, que se registran a través de radar, que sobrevuelan campos de entrenamiento, bases nucleares, instalaciones militares, pero claro, no se habla de aterrizajes ovni, pero por lo mismo que te respondía antes, de que la información que están soltando se sitúa siempre en una zona fronteriza entre lo justo para convencer al que quiera dejarse convencer, pero no es lo suficientemente pesada como para que uno diga, pues esto no tiene otro tipo de explicación. Yo creo que desde 1947 hasta 2021, si lo único que tienen son esas fotos que sacan, que muchas de ellas son con los móviles de los pilotos desde la cabina, de objetos que parecen globos de feria, de celebraciones de cumpleaños, y que no tienen otro tipo de documento gráfico o fílmico de mayor claridad sobre lo que están investigando, pues no me extraña que todavía estén cuestionándose si son chinos o vienen de Neptuno, porque evidentemente no tienen, aparentemente, repito, no tienen información que calibrar, y claro, esto no se lo cree nadie, claro, ni el que asó la manteca. Sí, claro. Sí, y además que los escépticos, hay canales escépticos de bankers también, bastantes canales, ¿no? Que les han dado, pero cualquier material les da el Pentágono, porque desde eso que has dicho, ¿no? De que podrían ser globos, simplemente globos fakes, o malas interpretaciones de los mismos pilotos, malos videos tendenciosos. Claro. Y esto se va a sumar también a, tú decías eso, que hay un temor, ¿no? Por una estigmatización por parte de una persona que ve algo extraño, peor si viene del ejército, ¿no? Como le digo a mi comandante que acabo de ver, ¿no? Un ovni entrado, hacia abajo, ¿no? Entonces hay una estigmatización, pero bueno, se está tratando de revertir esto, pero va a ser muy complicado con lo que se sugiere que viene, ¿no? Que son enjambres de drones, vehículos aéreos de combate no tripulados, avanzados, armas hipersónicas, aeronaves no observables, increíble, ¿qué? Invisibles, armas de energía dirigida, militarización del espacio y tecnología exótica, ¿no? Lo que propones. Entonces, ¿qué futuro nos espera con esto? Claro, yo creo que esto ha sido como un caldo de cultivo para preparar a las Fuerzas Armadas norteamericanas para que estén pendientes de los cielos y que ya no tienen que tener ese temor para informar, porque aparte de los extraterrestres pueden que estén los chinos. Y claro, y ya cuando han visto que, por ejemplo, que Joseph Gradiser, que es una de las personalidades más altas de la Marina estadounidense, ha dicho que el tema ovni es muy serio y que hay que informar de cualquier tipo de avistamiento porque puede afectar a la seguridad nacional, ya es lo que estamos comentando. Ese militar que esté en una garita, que esté en la pista de aterrizaje de un gran portaaviones y vea una luz en el cielo, un objeto no identificado, pues no va a tener ese temor o precaución de no informar a su superior, porque incluso se puede meter en algún tipo de conflicto más importante, porque si después a menos hubiera algún tipo de registro de radar y se comprobase que esa persona no ha informado, pues ya no tendría excusas para no haber comentado nada de lo que, o haber escrito en parte de ese avistamiento. Y yo creo que todo parece apuntar, aunque siempre conservamos un poco el optimismo de que se ofrezca esa gran revelación que tantos años llevamos
esperando, pero que parece que es el palo con la zanahoria delante del animal para que siga avanzando y nunca llega a comérsela, a cogerla. Yo pienso que todo parece apuntar que esta solapación de información. Por un lado te hablan de WAPs, de fenómenos extraños, de aceleraciones que son impensables para cualquier tipo de aeronave, incluso aunque sea no tripulada, de giros increíbles, de velocidades hipersónicas, de que algunos objetos tienen formas que no son aerodinámicas. Pero claro, también hay otros expertos que tú has señalado que también indican que muchos de estos informes, de estos documentos, se refieren a observaciones o registros de radar o otro tipo de mecanismos de seguimiento tecnológico. No se tratan de observaciones visuales. Y claro, podría tratarse de guerra electrónica que, como digo, puede hacer que un radar de un barco, de una base, detecte una serie de ecos realizando maniobras que son objetos que aparecen y desaparecen, pero como no hay confirmación visual, pues siempre puede quedar esa duda de que no sean objetos que están allí, claro. Y por otro lado, también no podemos olvidar que otros estudiosos indican que esta tecnología no es ni china ni rusa, sino que es del propio gobierno estadounidense, que lo está probando delante de testeando, ¿no? Claro. Testeando delante de sus tropas, y obviamente no puede decir, mira, vamos a probar una tecnología para que estén alerta, sino que quieren ver las reacciones, de ver cómo esto se lleva a cabo delante de un portaaviones, de un destructor, de una base, y ver. Pero por otro lado, sí que es cierto que, por ejemplo, esos sobrevuelos que ha habido sobre distintas bases nucleares en Estados Unidos, claro, pues son serias y han efectuado investigaciones tanto el FBI como el Departamento de Defensa para esclarecer estos avistamientos, y muchos de ellos, por desgracia, permanecen hasta el día de hoy sin ningún tipo de explicación, en el sentido de que no han podido saber quién es la persona que operaba estos drones. Sí. Bueno, y estábamos hablando hace poquito con un amigo militar, esto es como para cerrar el tema, ¿no? Y él me decía, estaba muy contento por lo que va a pasar ahora en junio, tenía muchas esperanzas de que ya salgan, ¿no? Marrocado ahí ya el alienígeno, ¿no? Sí. Lo tenemos, ¿no? Lo van a presentar, va a caminar por el Congreso un alien y van a decir, aquí está, ¿no? Pero bueno... A no ser que lo tengan en formol. Si lo tienen en formol, lo tendrán que poner en la mesa. Sí, y sería algo realmente, bueno, es lo que todos esperamos, ¿no? Que suceda algún día. No perdemos la esperanza, pero como se pinta más o menos las cosas, parece que por otro lado, o se juega en estos dos espacios, y ya hemos visto que Elizondo incluso está proponiendo de que vienen pues de otra dimensión, y esto da como para alimentar mucho más a todos los que somos creyentes pues del tema ovni, del tema extraterrestre, del tema dimensional, etcétera, y hasta el tema o fanáticos del tema de la distorsión, porque si vienen de otra dimensión, podrían ser pues un fenómeno también, producto de la distorsión, y eso te ayudaría mucho también a ti para difundir tu libro, porque nos daría cierto tipo de respuestas esto, ¿no? Pero son estas propuestas que hace Elizondo bastante extrañas, ¿no? Y bueno, sí, bastante ya extraña. Tú lo has puntualizado bien. Entonces quiero, antes de pasar al otro tema, no sé si quieres concluir con algo más de lo que entonces vamos a esperar este junio, y ahí cerramos este tema. Que parece una contradicción. Fíjate, si Lu Elizondo, que se hizo cargo del proyecto en el 2011, aunque participa desde el 2008, ha estado en contacto directo con la información que se ha recopilado y analizando en el ATIP sobre el fenómeno OVNI, ha estado hablando con pilotos, ha tenido, como digo, acceso a ciertos archivos, a cierta documentación, y él dice que son fenómenos, tampoco especifican, no habla nunca ni de naves extraterrestres, sino habla de fenómenos de otra dimensión, incluso dice que puede ser fenómenos naturales, pero que todavía no llegamos a comprender
cómo funciona y cómo operan, pues claro. Y por otro lado, se nos habla de drones, de satélites espías, de mogollón de historias relacionadas con lo militar, pues nada más que cabe dos cosas: o nos está mintiendo Lu Elizondo o nos cuenta la verdad, porque si el que ha estado en el meollo, en el núcleo, dice que son, como digo, fenómenos desconocidos y que provienen de otra dimensión, no cabe la especulación, aunque evidentemente el tema de las bases nucleares, como he apuntado anteriormente, pues se deban a temas de drones y algunos episodios puntuales, ¿por qué no?, han sido provocados por estos ingenios terrestres, pero a lo que tú te referías, el fenómeno ovni que a nosotros nos mueve, nos apasiona, es al que se refiere Lu Elizondo y es el que queremos que nos den respuesta. Y si el jefe de este grupo dice que vienen de otra dimensión, no creo que los chinos ya tengan su comercio instalado en un universo paralelo y nos estén enviando drones desde allí. Por tanto, yo veo que existe esta ceremonia de la confusión, este circo que nos plantean para que siempre tengamos como varios asideros a los que agarrarnos por un lado y tal. Y tenemos también a Elizondo en el lado de la comunidad ufológica, que creo que va a respaldar cualquiera de las respuestas que ofrezca el Departamento de Defensa. Y claro, mucha gente que cree que este hombre es sincero, que ya ha dejado sus facetas en los servicios de inteligencia, pues lo va a aceptar como una buena confirmación de que ha habido esa transparencia de la cual el resto de los mortales dudamos. Así es. Y tienen a todo el aparato, ¿no? CNN, Washington Post, para efectivamente, porque no te van a preguntar a ti, no nos van a preguntar a mí ni a otro compañero. Cuando salga la información del Pentágono, imagínate, y digan, son drones chinos. Hay un reducto de episodios que no sabemos lo que son, pero los dejamos a un lado, pero lo que nos interesa son aeronaves no tripuladas chinas. Entonces el Washington Post, el New York Times, CNN, tal y tal, CBS, van y le preguntan a la cabeza visible de lo que ellos consideran la comunidad ufológica, que es Lu Elizondo, y Lu Elizondo va a decir, esta información es cierta. Pues ya, aunque salgamos nosotros diciendo que nos engañan, nosotros no tenemos esa rotundidad de convencer a grandes medios que van a hacerse eco de lo que Elizondo diga, y por eso yo creo que es como una sonda que ha soltado los servicios de inteligencia en 2017, porque sabes que ellos trabajan con vistas a largo plazo y saben que en este tiempo ha realizado una serie para Canal Historia, mediáticamente pues lo hemos estado diciendo a lo largo de la entrevista, pues digamos que en poco tiempo se ha erigido en el Atila de la ufología, por donde pisa ya no crece la hierba. Y claro, ya tiene una evidente respetabilidad por su trabajo en el ATIP, por su seriedad a la hora de hablar de estos temas, pero que yo creo que sigue trabajando para ellos igual, ¿no? Claro, y sigue trabajando para ellos, de una forma u otra, porque incluso él ha firmado, ¿no?, contratos de confidencialidad o algo así. Entonces aparte ahí, de ¿no?, que ha firmado, fíjate, se da una curiosidad. Él en las entrevistas siempre deja entrever que sigue teniendo información, contacto de lo que se habla en el Pentágono sobre estos temas. Y claro, si hay cláusulas de confidencialidad, por mucha amistad que tú tengas con antiguos compañeros, esos compañeros tienen que servir a la patria, a la bandera, al Departamento de Defensa, y no te pueden comentar nada, y más sabiendo que tú no es que estés medio jubilado en una cabaña en el norte de los Estados Unidos partiendo leña, sino que estás en los medios de comunicación hablando del fenómeno ovni, claro. Y ahí ese conchabeo, yo lo veo que, como digo, la ufología norteamericana no está siendo tan hiriente como, por ejemplo, me pongo a mí, que desde hace ya varios años pues estoy insistiendo en la posibilidad de que Elizondo de una manera u otra pues esté realizando trabajos para la inteligencia norteamericana, pero desde su nueva faceta civil,
Ajá. Y creo que en los próximos meses lo vamos a comprobar cuando se dé a conocer este esperadísimo informe OVNI, que tenemos que trasladarlo a todos los que nos están viendo para que se sitúen y vean de lo que estamos hablando, que no existe ningún precedente en la ufología desde 1947 hasta la fecha de este calibre, porque cuando se intentó explicar el caso Roswell fue delimitado al caso Roswell, pero ahora tienen que dar una explicación ante el Congreso. Así es. Este documento tiene que ser público y tiene que estar desclasificado. Así que bueno, sí, están altas las apuestas. Y simplemente como para terminar con esta idea y ya pasar a otro tema, bueno, se cumple más o menos lo que quería Tom DeLonge y las primeras reuniones, ¿no?, que tuvo con estos altos mandos y estas cabezas, que él les propone, ¿no?, que va a sacar sus series, quiere ser la voz cantante, ¿no? Les ofrece él, ¿no?, como poder llegar al público norteamericano que quiere saber y que tiene derecho, y pensó que lo iban a rechazar y les gustó y dijeron, oye, está muy bueno esto y te vamos a poner gente y te vamos a dar la información, y al final estamos viendo pues el resultado es este, ¿no? Capitalizar o volverse ellos, mejor dicho, la voz cantante y desautorizar de alguna manera, o bueno, restarle importancia a cualquier otro ufólogo que esté por ahí dando vueltas por algún país, ¿no? Claro, y fíjate el detalle para que yo siempre comento en Petit Comité que cada vez me estoy volviendo más satanista, porque sí, dicen, ¿no?, que el diablo está en los detalles. Y muchas veces hay cosas que están ocurriendo que son muy sospechosas. Tú decías, claro, Tom DeLonge tiene unas reuniones al más alto nivel, consigue gente de inteligencia, como Chris Mellon, Steve Justiz, al propio Elizondo, el exdirector del programa OVNI del Pentágono, y ahora en el 2020, a finales, Lou Elizondo, Mellon y Justiz, las tres grandes estrellas de la Academia de las Estrellas, y valga la redundancia, abandonan el grupo, dicen que van a crear otra asociación por su cuenta, y Tom DeLonge a principios de este año dice que abandona la investigación ufológica y que se va a dedicar a la industria del entretenimiento. O sea, claro, tú piensas, claro, tú dices, a lo que, vamos, lo has explicado perfectamente, Rafael, parece que como si han querido visualizar a Elizondo, ponerlo sobre el atril en el centro de la pista de este circo para que todo el público lo conozca, pase de ser una persona con ese estigma, ya que estamos utilizando la estigmatización de que pertenece a los servicios de inteligencia, se pasa al sector público, al sector privado, de la mano de Tom DeLonge, que evidentemente no tiene pinta de ser un tipo ni del FBI ni de la CIA. Esa pequeña pátina de oficialidad de su pertenencia al Departamento de Defensa, a los servicios de inteligencia, y ahora pues parece que la voz cantante, fíjate el símil, ahora Lou Elizondo es la voz cantante de la ufología. Tom DeLonge, que anunció en el 2017 que iban prácticamente a revolucionar el tema OVNI, se quita de en medio en 2021 y ahora queda solamente el caballo de Troya. ¿Y quién es este caballo de Troya? El amigo Elizondo. Por cierto, con raíces vascas, españolas. Su nombre es Luis Elizondo. Sí, verdad, ¿no? Y habla, creo, un poquito español por ahí, ¿no? Sí, habla un poco de español. Además, él ha estado por Perú y por algunos sitios en Sudamérica y ha estado recopilando información y se ha reunido precisamente con altas esferas dentro del estamento militar de Perú y otros países, utilizando, digamos, esa fachada que tiene de que tiene cierto respeto tanto a nivel de ufología como gubernamental por el puesto que tuvo en el ATI, pero se avecinan meses muy entretenidos desde el punto de vista ufológico, que lo echábamos mucho en falta porque veníamos de una travesía peor que la del pueblo hebreo. Ellos se tiraron 40 años, pero al final llegaron a Tierra Prometida. Nosotros llevamos más de 70 años detrás del fenómeno OVNI, aquí esperando esa respuesta definitiva,
y claro, pues como se suele decir aquí, por ejemplo, en España, a río revuelto, ganancia de pescadores, y esperemos que entre todo este movimiento que se ha originado desde 2017, pues quizás no llegue a esa explicación que todos ansiamos, pero siempre cualquier tipo de movimiento en este sentido, pues pueda soltar, aunque sea algún coletazo, alguna mínima evidencia que nos lleve a tirar de un nuevo hilo y acercarnos un poco más al núcleo del misterio, que como estos globos que están fotografiando los pilotos de la Marina, pues parecen inalcanzables. Los tenemos cerca, pero cuando parece que los vamos a atrapar, pues otra vez nos dejan atrás. Así es, y cuando estuvo aquí Elizondo fue, o sea, cuando nosotros hacemos requerimientos para algún tipo de documento como civiles, pues es trámites engorrosos, hay errores al pedir una documentación, me ha pasado. Y Elizondo, ¿no? Alfombra roja. Sí, alfombra roja, y ha logrado, ¿no?, llevarse algún tipo de documento. Ya nos han comentado que esto iba a ser presentado, parte de esta documentación interesante, bueno, de lo de Perú, en un congreso que iba a haber en Estados Unidos, no recuerdo la zona ahorita, pero se canceló por el COVID, ¿no? Se pospuso. Así que todavía tienen ellos algunos eventos que tienen que dar de su gira latinoamericana, ¿no? Incluso las malas lenguas como la mía, no puede ser de otro modo, piensa que, fíjate, los servicios de inteligencia pueden acceder ahora a los archivos de otros países por mediación de Elizondo. No tienen que hacer una llamada para comprobar un dato, porque ¿quién nos dice a nosotros que en esas conversaciones que mantiene Elizondo con los altos mandos, pues no se hablen de otro tipo de cosas que le puede interesar? Porque no hay que olvidar que Elizondo es un tipo de contrainteligencia, un tipo curtido en Afganistán, en Sudamérica, en la guerrilla contra el narcotráfico, que no estamos hablando de un Caravaca ni de un mercado, de que somos gente de paz, somos gente que vamos nada más que con el foco puesto en el tema OVNI. Este tipo lo dejas tú media hora delante de un archivador y te lo escanea con la suela del zapato, ¿me entiendes? Entonces este hombre está accediendo por su condición de civil a cierta... Es una suposición, vamos a pensar malamente, que dicen... Pero que cuando uno hace una lectura pausada de cómo se están dando ciertos hechos relacionados con estos ovnis del Pentágono, pues cada vez lo ven como que hay algo que no termina de cuadrar en la historia. Hay que darle un espacio, ¿no?, al escepticismo. Me gusta por eso tu posición. Me encantó lo que tú publicas, y es lo que yo iba pensando, y pensamos con algunos amigos, no muchos, ¿no?, porque hay bastantes que sí están muy felices con esto y de alguna forma quieren, no digo alinearse, ¿no?, pero sí quieren codearse un poquito más con este grupo de gente que es interesante, importante, está en los medios. Entonces hay un grupo de gente que quiere estar con ellos, y algunos de repente que no tanto, como no tú y yo, que estamos poquito ahí. Sí, pero que hay que decir también públicamente que lo hemos hablado varias veces y ya nos conocemos, que tanto el señor Mercado como servidor, pues también deseamos que en todo ese mare magnum que se está originando, pues conozcamos algo. Lo que pasa es que estamos siendo prudentes y mostrando otro tipo de facetas o de posibles futuribles que pueden ocurrir, porque los otros ya están más que delineados, de que el gobierno norteamericano está haciendo una campaña de concienciación global para decir la verdad sobre el fenómeno OVNI. Muy bien, yo lo firmo y firmaría cualquier documento que garantizase esto, pero por otro lado hay que dar voz y hay que informar también de que puede haber otro tipo de posibilidades que al final no se cumplen. Pues nada, pero por lo menos tenemos que estar como investigadores, como periodistas, como informadores, tenemos que ofrecer al público suficiente información para que se haga un juicio más amplio, objetivo de lo que está ocurriendo. Y esto no descarta que se estén utilizando, como digo, se esté solapando ciertos intereses para moverse, como digo, entre la amenaza de una potencia extranjera con el genuino y verdadero fenómeno OVNI.
Ah, lo hemos visto con el caso Roswell, lo hemos visto con el muñeco de la autopsia de Roswell. Ponemos todas nuestras esperanzas en estas situaciones y al final se cae el asunto y lo que terminan perjudicados la ufología a nivel mundial, el descrédito, la desilusión, Claro, la estigmatización y es un círculo del cual nunca vamos a salir. claro. Aparte, mira, es muy importante lo que acabas de decir. La ufología, dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Yo creo que los ufólogos son los únicos investigadores que tropiezan 100 veces con la misma piedra. Lo acabas de decir, la comunidad ufológica pone tú hablabas antes del casino, pone toda la ficha en el mismo número. No, perdona. Si pones todas las fichas en el mismo número y no sale, el perjudicado no va a ser Elizondo ni el Pentágono. Claro. Ni la CNN. Los perjudicados van a ser los ufólogos, van a salir estigmatizados, señalados y una vez más ridiculizados. Entonces, por eso decía que la prudencia no es solamente por ser malo, por ser escéptico y por no creer, sino simplemente creo que por salvaguardar lo ya logrado, ¿no? O sea, no necesitamos que un gobierno nos diga existen los ovnis, ya hay investigaciones importantes, ¿no? Si pones tu ficha en varios casilleros, pues tienes más probabilidades de ganar, o por lo menos de no perder tanto. Y claro, los ufólogos en Estados Unidos, muchos compañeros acá en España, en Perú, en México, en Argentina, me consta, están sacando fichas de los bolsillos de cualquier y poniéndolas todo, que ya parece una torre de Babel en el mismo número. Y claro, como la ruleta, que muchas veces es imprevisible, se salga de lo que todo el mundo ve que va a caer en el tal número, pero que al final, en el último giro, se desplaza y salta al próximo, pues te quedas sin nada. Sobre todo a la gente que te sigue a ti, pues tú estás haciendo perfectamente la labor divulgativa de informar de las dos posibles caras, que nosotros no estamos apostando todo a lo negativo ni todo a lo positivo, sino simplemente estamos ofreciendo lo que puede salir en esa jugada. Así es, por eso hay que ser muy, muy cautos, mirarlo y no apasionarnos tanto por lo que puedan decir ellos, claro, ¿no? O sea, ya hemos ganado, la ufología ya tiene buenas investigaciones y no necesitamos, como decía, hablaba con otro amigo de México, Johanna, decía, no necesitamos que venga un gobierno y te diga, oye, sí existen, ¿no? Claro. Ya tenemos algo ganado, claro. Entonces miremoslo con calma, nada más, solo eso.